La hermana de mi novio me acusó de robar su collar de diamantes de $15,000 en plena cena de compromiso. «Revisen su bolsa», gritó Valentina señalándome con el dedo. «Esa mujer me robó el collar de la abuela». Toda la familia de 20 personas me rodeó como si fuera una criminal peligrosa, registrando mi bolso, mis bolsillos, hasta mi ropa interior en el baño. La humillación fue total. Me llamo Sofía y tengo 26 años. Soy contadora pública y llevo 3 años de relación con Alejandro, el hombre más maravilloso del mundo. Pero su hermana Valentina, de 24 años, ha convertido mi vida en un infierno desde el primer día que nos conocimos. Lo que comenzó como comentarios sarcásticos sobre mi humilde origen escaló hasta convertirse en una guerra psicológica que culminó esa noche con la acusación más humillante de mi vida. Esa noche del sábado, en el elegante restaurante La Hacienda, mientras 20 familiares celebraban nuestro compromiso, Valentina había planeado mi destrucción total. El collar de diamantes que supuestamente había desaparecido era una reliquia familiar de 4 generaciones valorada en una fortuna. «Sofía, vacía tu bolsa ahora mismo», me ordenó la tía Esperanza con desprecio. «Si no tienes nada que ocultar, no debería molestarte». Alejandro estaba en shock, sin saber qué hacer mientras su familia me trataba como a una ladrona. Pero lo que Valentina no sabía era que yo había estado documentando cada una de sus mentiras y manipulaciones durante meses. No sabía que tenía cámaras de seguridad en lugares estratégicos y definitivamente no sabía que su pequeña acusación esa noche desencadenaría una serie de revelaciones que expondrían secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Lo más impactante de todo es que el collar nunca había desaparecido. Valentina sabía exactamente dónde estaba y su plan era mucho más siniestro de lo que cualquiera podría imaginar. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, de cómo una cuñada manipuladora aprendió que conmigo se había metido con la persona equivocada. Ahora voy a mostrarte cómo todo comenzó y por qué Valentina me odiaba tanto que estuvo dispuesta a destruir mi reputación frente a toda su familia. Todo comenzó hace 3 años cuando conocí a Alejandro en una conferencia de negocios en Guadalajara. Él era el director financiero de la empresa familiar de construcción más exitosa de la región, y yo acababa de abrir mi propio despacho contable. Fue amor a primera vista. Alejandro era inteligente, trabajador, y me trataba como su igual en todo momento. Los primeros 8 meses fueron un cuento de hadas. Alejandro me hablaba constantemente de su familia unida, especialmente de su hermana menor Valentina, quien estudiaba diseño de modas en una universidad privada carísima. «Es mi princesa», me decía con adoración. «Desde que murieron nuestros padres hace 5 años, ella es mi responsabilidad. Vas a amarla». La familia Mendoza era dueña de Constructora Mendoza, una empresa que había construido la mitad de los desarrollos residenciales de lujo en la ciudad. Vivían en una mansión de 800 metros cuadrados en el fraccionamiento más exclusivo, con servicio doméstico completo y 3 autos de lujo en la cochera. La primera vez que fui a su casa, Valentina me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una joven hermosa, de cabello rubio platinado y ropa de diseñador, pero había algo calculador en su mirada verde. Llevaba puesto un collar de perlas que después supe que costaba más que mi auto. «Así que tú eres la famosa Sofía»,
me dijo mientras me examinaba de pies a cabeza como si fuera un objeto en exhibición. Alejandro me ha contado tanto sobre ti. Espero que sepas que él está acostumbrado a cierto nivel de vida. La frase fue dicha con una sonrisa, pero el mensaje era claro. Yo no pertenecía a su mundo. Durante esa primera cena, Valentina hizo comentarios sutiles pero venenosos sobre mi modesto apartamento de 2 recámaras, mi pequeño Tsuru 2015 y mi interesante decisión de trabajar en lugar de encontrar un buen marido. Alejandro, completamente ciego a los ataques de su hermana, sonreía orgulloso cada vez que ella bromeaba conmigo. Valentina siempre ha sido muy protectora conmigo, me explicó Alejandro después. Desde que quedamos huérfanos, ella siente que debe cuidarme. Es normal que sea un poco territorial con las novias nuevas. Lo que no sabía entonces era que Valentina había saboteado sistemáticamente las 3 relaciones serias anteriores de Alejandro. Cada novia había huido después de meses de guerra psicológica, todas por la misma razón. Una hermana que no estaba dispuesta a compartir la atención, el dinero y el control que tenía sobre su hermano, pero yo era diferente. Tenía mi propio negocio próspero, mi propia independencia económica, y no me intimidaba fácilmente. Eso, como pronto descubriría, la enfurecía más que cualquier cosa en el mundo. Pero lo que pasó al día siguiente cambió todo para siempre. Al día siguiente de esa primera cena, Alejandro me invitó a acompañarlo a una reunión familiar importante. Su tío Roberto, el socio de la constructora, había regresado de un viaje de negocios a Estados Unidos y quería conocerme oficialmente. Lo que descubrí esa tarde me dejó helada. Valentina había organizado secretamente una prueba para mí. Había invitado a Camila, la exnovia de Alejandro de hace 2 años, supuestamente para presentarle a una amiga, pero en realidad para crear una situación incómoda y humillante. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, Camila!, exclamó Valentina con actuación perfecta cuando llegamos a la casa. Ven, quédate a comer con nosotros. Hay mucho espacio. Sin consultarle a Alejandro o a mí, había reorganizado toda la mesa para que Camila se sentara justo frente a Alejandro, mientras yo quedaba relegada al extremo más lejano. Pero eso no era todo. Durante el almuerzo, descubrí que Valentina había estado contándole a toda la familia extendida que yo era una cazafortunas, que solo quería el dinero de Alejandro. Había inventado historias sobre cómo yo constantemente le pedía dinero prestado a su hermano, cómo había sugerido que me comprara ropa cara y cómo había hecho comentarios sobre mejorar mi estilo de vida. Sofía, querida, me dijo el tío Roberto con una sonrisa condescendiente, Valentina nos ha contado que tienes muchas ambiciones. Esperamos que entiendas que Alejandro necesita una mujer que lo ame por quien es, no por lo que tiene. La humillación fue total. Toda la familia me miraba con desconfianza, como si fuera una estafadora que había logrado engañar a su querido Alejandro. Camila sonreía con satisfacción mientras Valentina dirigía la conversación hacia todos los maravillosos recuerdos que la familia tenía con ella. ¿Recuerdas cuando Camila organizó esa cena benéfica tan elegante? Camila siempre entendió nuestras tradiciones familiares. Qué lástima que las cosas no funcionaran entre ustedes dos, pero quién sabe, tal vez el destino. Cada comentario era una puñalada dirigida directamente a mi corazón. Alejandro, incómodo pero sin querer crear una escena familiar, trataba de cambiar el tema, pero Valentina era implacable. El momento más devastador
llegó cuando Valentina le pidió a Camila que mostrara las fotos de su nuevo trabajo como diseñadora de interiores. Mira qué talentosa es, Alejandro. Rediseñó completamente la casa de los Martínez. ¿No te parece que tiene un gusto exquisito? Mientras tanto, a mí me preguntaban cosas como: ¿y tú qué hobbies tienes, Sofía? ¿Algo más refinado que la contabilidad? La implicación era clara. Yo era aburrida, sin clase y completamente inadecuada para su familia. Cuando salimos de la casa, le conté a Alejandro lo que había pasado. Amor, creo que estás malinterpretando las cosas, me respondió. Valentina solo estaba siendo hospitalaria con Camila. Y la familia solo quiere asegurarse de que seas genuina. Es normal. Pero yo había visto la verdad en los ojos de Valentina. Esto era solo el comienzo de una guerra que ella estaba determinada a ganar. En ese momento no sabía que esto era apenas el comienzo. Los siguientes meses fueron una masterclass en manipulación psicológica sutil. Valentina había perfeccionado el arte de la humillación calculada, siempre con testigos, siempre con una excusa plausible y siempre cuando Alejandro no estaba presente o estaba distraído. En el cumpleaños de la tía Esperanza, accidentalmente, se le olvidó incluirme en las fotos familiares. Ay, qué pena. Ya tomamos todas las fotos. Pero no te preocupes, Sofía. La próxima vez te acordamos. En la posada navideña, todos recibieron regalos caros y personalizados, excepto yo, que recibí una agenda genérica de 50 pesos. Pensé que te ayudaría a organizarte mejor en tu trabajo, dijo con una sonrisa falsa. Fue mi amiga Laura, quien trabajaba en el banco donde la familia tenía sus cuentas, quien me reveló algo devastador. Valentina había estado investigando mis finanzas personales, mi historial crediticio y hasta mis movimientos bancarios. Había contratado a un investigador privado para buscar trapos sucios en mi pasado. Sofía, esa muchacha está obsesionada contigo, me confesó Laura durante un café secreto. Vino al banco 3 veces preguntando sobre tus cuentas, tus ingresos, tus deudas. Obviamente no le pudimos dar información, pero es muy extraño que una cuñada haga eso. Pero había más. Valentina había comenzado una campaña de susurros venenosos en el círculo social de la familia. Les decía a las amigas del club que yo era emocionalmente inestable, que tenía problemas de ira, que era obsesiva y controladora con Alejandro. La escalada se intensificó cuando comenzó a sabotear directamente mis planes con Alejandro. Cada vez que teníamos una cita romántica importante, Valentina tenía una crisis que requería la atención inmediata de su hermano. Me siento muy mal. Tuve un accidente con el auto. Necesito que me acompañes al doctor urgentemente. Alejandro, siendo el hermano protector que era, siempre corría a ayudarla. Y cada emergencia resultaba ser algo menor que misteriosamente se resolvía tan pronto como nuestros planes se cancelaban. Luego vinieron las mentiras más elaboradas. Le decía a Alejandro que yo había sido grosera con el personal doméstico, que había hecho comentarios despectivos sobre su estilo de vida, que había coqueteado con otros hombres en las fiestas familiares. Cuando yo lo negaba, ella actuaba como la víctima herida. No sé por qué Sofía me tiene tanta antipatía, suspiraba dramáticamente frente a Alejandro. He tratado de ser su amiga, pero ella siempre me rechaza. Tal vez está celosa de nuestra relación de hermanos. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había estado entrando a mi oficina. Había convencido a Alejandro de que necesitaba mi ayuda con sus impuestos universitarios, y él le había dado una copia de mis llaves para que pudiera dejar los documentos cuando yo no estuviera.
pero no era para dejar documentos. Había estado revisando mis archivos, mis computadoras, incluso mis conversaciones telefónicas grabadas para reuniones de trabajo. Buscaba cualquier cosa que pudiera usar en mi contra, pero lo peor aún estaba por venir. La traición más dolorosa llegó 4 meses antes de nuestro compromiso oficial. Había organizado una cena especial para el cumpleaños número 50 del tío Roberto, esperando demostrar que podía ser una buena adición a la familia. Contraté el mejor servicio de catering, decoré personalmente el salón y hasta preparé un video emotivo con fotos familiares. Lo que descubrí esa noche cambió mi percepción de toda la familia. Valentina no solo había saboteado mi evento, sino que había convencido a varios familiares de que yo estaba tratando de comprar su aceptación con una fiesta ostentosa pagada con el dinero de Alejandro. Cuando llegué al salón 2 horas antes del evento para supervisar los últimos detalles, encontré a Valentina reorganizando completamente mi decoración. «Ay, Sofía, esto se ve muy exagerado», me dijo con falsa preocupación. «La familia va a pensar que estás tratando de impresionarlos demasiado. Déjame ayudarte a hacerlo más sencillo. Sin mi permiso, había cambiado las flores elegantes por arreglos baratos, había reemplazado el menú gourmet con comida corriente y había removido todas las decoraciones personalizadas que había tardado semanas en preparar. Es mejor así», insistió, «más apropiado para tu presupuesto». Pero lo peor vino cuando llegaron los invitados. Valentina había estado diciéndoles a todos que yo había insistido en organizar la fiesta para quedar bien, pero que había pedido que todos cooperaran con los gastos, porque no podía pagarla sola. «¿Es cierto que les pediste 500 pesos a cada familia para la cena?», y me preguntó la tía Carmen con cara de disgusto. «Qué extraño, nunca habíamos tenido que pagar por las fiestas familiares». La humillación fue total. Toda la familia me miraba como si fuera una tacaña que los había engañado para que pagaran mi evento. Alejandro estaba confundido porque yo nunca le había mencionado nada sobre cobrar a los familiares. Yo nunca pedí dinero a nadie. Traté de explicar, pero Valentina ya había plantado las semillas de duda en todas las mentes. «Ay, Sofía, no tienes que avergonzarte», dijo Valentina con falsa compasión frente a todos. «Entendemos que tu situación económica es diferente a la nuestra, pero la próxima vez solo dinos la verdad desde el principio». El golpe final llegó cuando el tío Roberto me llevó aparte y me dijo: «Sofía, apreciamos el gesto, pero en esta familia no acostumbramos que las novias organicen eventos familiares importantes. Eso es responsabilidad de la familia de sangre. Tal vez es mejor que te enfoques en otras cosas». Esa noche, por primera vez, vi dudas reales en los ojos de Alejandro. Su hermana había logrado plantar la semilla de que yo era una oportunista desesperada por impresionar a su familia con dinero que no tenía. Fue entonces que encontré algo que cambiaría todo. La revelación llegó de la manera más inesperada. Una semana después del desastre de la fiesta, estaba ayudando a Alejandro a organizar el estudio de su casa cuando encontré una carpeta escondida detrás de unos libros. Al principio pensé que eran documentos de la empresa, pero algo me llamó la atención. Eran facturas y recibos, todos a nombre de Valentina, pero por cantidades alarmantes. Gastos de 15,000 pesos mensuales en ropa, 8,000 en tratamientos de belleza, 12,000 en restaurantes y bares, 20,000 en viajes con amigas. En total, Valentina gastaba más de 80,000 pesos mensuales del dinero de la empresa familiar. Pero lo más impactante fueron los estados de cuenta bancarios.
Valentina tenía 3 tarjetas de crédito corporativas de la constructora, todas con límites de 200,000 pesos, y las 3 estaban al máximo. Había una deuda acumulada de más de 600,000 pesos en compras personales cargadas a la empresa. En una carpeta separada, encontré algo aún más perturbador: contratos con una agencia de investigación privada. Valentina había estado pagando 25,000 pesos mensuales para que investigaran no solo a mí, sino a todas las exnovias de Alejandro. Tenía archivos completos con fotografías, historiales financieros y hasta reportes de sus actividades diarias, pero la pieza más escalofriante fue un documento titulado Plan de Eliminación, Sofía Herrera. Era un plan detallado, paso a paso, de cómo destruir mi relación con Alejandro y mi reputación en la familia. El plan incluía fase 1, investigación, exhaustiva de antecedentes fase 2, sembrar dudas sobre mis intenciones financieras. Fase 3, crear situaciones humillantes en eventos familiares. Fase 4, fabricar evidencia de comportamiento inapropiado. Fase 5, acusación pública que termine la relación. Definitivamente estaba en la fase 4 y, según el documento, la fase 5 estaba programada para la cena de compromiso oficial. El plan específico era acusarme de robar algo valioso de la familia, preferiblemente el collar de diamantes de la abuela, para que me echaran de la familia para siempre. Mi corazón latía violentamente. Valentina había planeado cada humillación, cada mentira, cada momento de dolor que había sufrido durante meses. Y lo más aterrador era que su plan final estaba a solo semanas de ejecutarse. Pero había algo más en la carpeta que me dejó sin aliento: fotografías de Valentina con el collar de diamantes puesto, fechadas el mismo día que supuestamente desapareció durante nuestra cena de compromiso. Lo que descubrí a continuación me dejó en shock. Siguiendo las pistas de los documentos, decidí investigar más profundamente el pasado financiero de la familia. Lo que descubrí me dejó sin palabras y finalmente explicó la desesperación de Valentina por deshacerse de mí. La constructora familiar estaba en bancarrota. Valentina no solo había gastado una fortuna en lujos personales, sino que había estado desviando dinero de los proyectos de construcción para financiar su estilo de vida extravagante. La empresa tenía deudas por más de 15 millones de pesos y estaba a punto de quebrar. Contraté discretamente a mi propio contador forense, quien descubrió que Valentina había estado falsificando la firma de Alejandro en documentos financieros durante más de 2 años. Había sacado préstamos a nombre de la empresa, había vendido propiedades sin autorización y había estado robando sistemáticamente del fondo de pensiones de los empleados. Pero lo más impactante fue descubrir que los padres de Alejandro y Valentina no habían muerto en un accidente como todos creían. Habían huido del país 5 años atrás cuando descubrieron que Valentina había estado robando dinero de la empresa familiar desde que cumplió 18 años. Encontré una carta que el padre había dejado para Alejandro, escondida en una caja de seguridad que Valentina creía que había destruido. Hijo, cuando leas esto, tu madre y yo ya estaremos lejos. Valentina tiene una enfermedad mental que se niega a tratar. Ha robado más de 3 millones de pesos de la empresa y ha amenazado con acusarnos de abuso si tratamos de detenerla. No podemos seguir viviendo con sus mentiras y manipulaciones. La empresa es tuya ahora, pero ten cuidado con tu hermana. Su obsesión por controlar tu vida se volverá peligrosa. La carta nunca llegó a Alejandro.
Valentina la había interceptado y había inventado la historia del accidente para explicar la desaparición de sus padres. Durante 5 años había estado cobrando los seguros de vida de sus padres muertos mientras ellos vivían escondidos en Costa Rica. Investigando más, descubrí que había un patrón. Valentina había saboteado sistemáticamente no solo las relaciones de Alejandro, sino también cualquier amistad o sociedad comercial que pudiera amenazar su control sobre él y sobre el dinero de la empresa. Había destruido la relación de Alejandro con su mejor amigo inventando que había tratado de besarla. Había arruinado una sociedad comercial muy prometedora, esparciendo rumores de que el socio potencial era un estafador. Incluso había saboteado oportunidades de trabajo para Alejandro en otras ciudades porque no quería que se alejara de ella. El diario personal de Valentina, que encontré escondido en su habitación, revelaba su filosofía retorcida. Alejandro es mío. Yo lo crié después de que nuestros padres nos abandonaran. Cualquier mujer que trate de llevárselo está robando lo que me pertenece por derecho. No puedo permitir que eso suceda, sin importar lo que tenga que hacer. Pero lo más escalofriante fue la entrada más reciente. Sofía es diferente a las otras. Es más inteligente, más fuerte. Las tácticas normales no funcionan con ella. Necesito algo más drástico. La acusación de robo será perfecta. Cuando toda la familia la vea como una ladrona, Alejandro finalmente entenderá que yo tenía razón sobre ella. Pero eso era apenas la punta del iceberg. Armada con esta información explosiva, comencé mi propia investigación más profunda. Contacté al contador forense que había contratado, un hombre llamado Licenciado Ramírez, quien había estado siguiendo el rastro del dinero desviado durante semanas. Señora Sofía, me dijo durante nuestro encuentro secreto en su oficina, lo que hemos descubierto es mucho peor de lo que imaginábamos. Valentina no solo ha robado dinero de la empresa, sino que ha estado chantajeando a varios contratistas y proveedores. Me mostró evidencia de cómo Valentina había estado amenazando a los socios comerciales de la constructora. Si no le daban comisiones extra por los contratos, ella inventaba problemas con los proyectos o esparcía rumores que arruinaban su reputación en la industria. Tenemos testimonios de al menos 8 empresarios que han sido víctimas de su chantaje, continuó el licenciado Ramírez, pero todos tenían miedo de hablar porque ella amenazaba con arruinar sus negocios completamente. Pero mi aliado más inesperado resultó ser Camila, la exnovia de Alejandro. Después de meses de sentirme traicionada por ella, descubrí que también había sido víctima de las manipulaciones de Valentina. Sofía, tengo que contarte la verdad, me dijo durante un encuentro secreto en un café del centro. Valentina me pagó 50,000 pesos para que apareciera en esas reuniones familiares y te hiciera sentir incómoda. Me dijo que si realmente amaba a Alejandro, lo ayudaría a darse cuenta de que tú no eras la mujer correcta para él. Camila había estado guardando evidencia de las manipulaciones de Valentina durante meses, esperando el momento correcto para actuar. Tenía grabaciones de audio, mensajes de texto y hasta fotografías de Valentina pagándole para sabotear mi relación. Hay más víctimas, me reveló Camila. Valentina ha estado haciendo esto durante años, no solo con las novias de Alejandro, sino con cualquier mujer que amenace su control sobre él. Juntas comenzamos a contactar a estas mujeres. Una por una, comenzaron a compartir sus experiencias. La secretaria de la constructora que había sido despedida después de que Valentina inventara que estaba robando material de oficina. La arquitecta que había perdido un contrato importante después de que Valentina esparciera rumores sobre su competencia profesional. Incluso
La empleada doméstica, que había trabajado para la familia durante 10 años hasta que Valentina la acusó falsamente de robar joyas. Señora Sofía, me dijo la empleada doméstica, María, con lágrimas en los ojos. Yo vi cuando la señorita Valentina escondió el collar de diamantes en su propio closet. Me dijo que si alguien preguntaba, yo tenía que decir que usted había estado preguntando sobre él. Me amenazó con deportar a mi familia si no cooperaba. La más impactante fue la revelación de la contadora anterior de la empresa, quien había sido despedida después de descubrir las irregularidades financieras de Valentina. Traté de decirle a Alejandro lo que estaba pasando, me explicó la licenciada Torres, pero Valentina me acusó de estar celosa de ella y de tratar de causar problemas familiares. Me despidieron al día siguiente y Valentina se aseguró de que no pudiera conseguir trabajo en ninguna otra empresa de la ciudad. Mientras tanto, lo que yo observaba confirmaba mis peores temores. Valentina, sintiendo que su mundo de mentiras comenzaba a desmoronarse, lanzó su ataque más desesperado y cruel. Una semana antes de la cena de compromiso, había comenzado a ejecutar la fase final de su plan para destruirme completamente. Primero, esparció rumores devastadores sobre mí en toda la comunidad empresarial. Les dijo a los clientes de mi despacho contable que yo había estado cometiendo fraudes fiscales y que estaba bajo investigación del SAT. A los proveedores de la constructora les sugirió que yo había estado presionando a Alejandro para que me diera contratos preferenciales, pero su golpe maestro fue más personal y calculado. Había contratado a un actor para que se hiciera pasar por un exnovio mío y apareciera en lugares públicos donde la familia pudiera verlo. El plan era hacer que pareciera que yo estaba teniendo una aventura. Sofía, necesitamos hablar urgentemente, me dijo Alejandro esa tarde, llegando a mi oficina con cara de preocupación. Valentina me mostró unas fotos muy perturbadoras. Las fotografías mostraban al actor abrazándome afuera de un restaurante, pero habían sido tomadas con teleobjetivo y editadas para que pareciera más íntimo de lo que realmente había sido. En realidad, el hombre me había abordado preguntando por direcciones, pero las fotos hacían que pareciera un encuentro romántico. Lo que no sabía era que Alejandro había estado fingiendo creer las mentiras de su hermana. El licenciado Ramírez le había entregado toda la información sobre las irregularidades financieras y las manipulaciones de Valentina. Alejandro había estado esperando el momento perfecto para confrontarla, pero quería protegerme del proceso. Amor, me confesó esa noche en privado, he sabido sobre las mentiras de Valentina durante semanas. Contraté mi propio investigador después de que comencé a notar inconsistencias en los libros de la empresa. Lo que descubrí me destrozó el corazón. Alejandro me mostró su propio archivo de evidencias, grabaciones secretas de conversaciones con Valentina, donde ella admitía haber mentido sobre mí, fotografías de ella reuniéndose con el actor que había contratado, incluso videos de seguridad de la empresa que mostraban cómo ella había estado robando dinero durante años. Quería tener evidencia suficiente para confrontarla legalmente, me explicó con lágrimas en los ojos. Pero cuando vi el plan que tenía para acusarte de robar el collar en nuestra cena de compromiso, supe que tenía que actuar inmediatamente. Juntos, habíamos estado construyendo un caso no solo para exponer a Valentina frente a la familia, sino para tomar acciones legales por fraude, chantaje y difamación. Teníamos evidencia de desfalco por más de 3 millones de pesos, testimonios de múltiples víctimas,
y documentación completa de sus planes para destruir mi reputación. Pero Valentina tenía un último as bajo la manga. Había contactado a toda la familia extendida para la cena de compromiso, donde planeaba ejecutar su acusación de robo frente a 25 personas, asegurándose de que mi humillación fuera total y pública. Va a acusarte de robar el collar de diamantes de la abuela, me advirtió Alejandro. Tiene todo planeado. Va a descubrir que falta durante la cena. Va a sugerir que te registren y luego va a encontrarlo en tu bolsa, donde ella misma lo va a poner. Fue entonces que decidí que era hora de mostrar quién era yo realmente. La noche de la cena de compromiso llegué preparada para la guerra final. En mi bolso llevaba copias de todas las evidencias: los estados financieros fraudulentos, las grabaciones de Valentina admitiendo sus mentiras, los testimonios de sus víctimas y las fotografías que probaban que ella tenía el collar todo el tiempo. Cuando Valentina ejecutó su plan exactamente como lo había predicho, Alejandro, gritando que había robado su collar de $15,000 y exigiendo que me registraran como a una criminal, me levanté calmadamente de mi silla. Antes de que me registren, dije con voz clara y firme: me gustaría mostrarle algo a toda la familia. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Era la voz de Valentina hablando con el actor que había contratado. Necesito que te acerques a Sofía en el restaurante La Terraza el martes a las 2 p.m. Finge que la conoces, abrázala, actúa romántico. Te pagaré 10,000 pesos por 5 minutos de actuación. El silencio en el restaurante fue absoluto. Las 25 personas presentes se quedaron heladas. Esa es la voz de Valentina, continué, contratando a un actor para que fingiera ser mi amante y poder tomar fotografías comprometedoras. Luego, saqué los estados financieros de la constructora. Estas son las cuentas reales de la empresa familiar. Valentina ha robado más de 3 millones de pesos durante los últimos 2 años. Alejandro se levantó y se puso a mi lado. Familia, dijo con voz temblorosa pero firme, hay mucho más que necesitan saber sobre mi hermana. Sacó las fotografías de Valentina con el collar de diamantes puesto, fechadas el mismo día que supuestamente había desaparecido. El collar nunca desapareció. Valentina lo ha tenido todo el tiempo. Planeó esta acusación para humillar a Sofía frente a todos ustedes. Eso son mentiras, tartamudeó Valentina, pálida como un fantasma. Sofía está manipulando a Alejandro contra mí. Ella fabricó esas evidencias. Pero entonces llegaron nuestros invitados sorpresa. Camila entró al restaurante acompañada de María, la ex empleada doméstica, y la licenciada Torres, la ex contadora de la empresa. Señora Valentina, dijo María con voz temblorosa pero valiente. Yo la vi esconder el collar en su closet. Me amenazó con deportar a mi familia si no mentía sobre la señora Sofía. La licenciada Torres presentó documentos oficiales del SAT, mostrando las irregularidades financieras que había descubierto antes de ser despedida. Traté de advertir a la familia hace 2 años, pero Valentina me destruyó profesionalmente para silenciarme. Una por una, las víctimas de Valentina comenzaron a compartir sus testimonios. Los contratistas que había chantajeado, los empleados que había despedido con acusaciones falsas, las mujeres que había pagado para sabotear las relaciones de Alejandro. El momento culminante llegó cuando el licenciado Ramírez entró con 2 agentes del Ministerio Público. Valentina Mendoza anunció oficialmente:
Está bajo arresto por fraude, desfalco, chantaje y difamación. Mientras esposaban a Valentina frente a toda la familia, ella gritaba: «Esto es culpa de Sofía. Ella destruyó nuestra familia. Alejandro, no dejes que me haga esto». Pero Alejandro la miró con una mezcla de dolor y determinación. «Valentina, tú destruiste esta familia con tus mentiras. Sofía la salvó al tener el valor de exponer la verdad». Lo que pasó después sorprendió a todos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Valentina. Los cargos criminales incluían fraude por 3.2 millones de pesos, chantaje a múltiples víctimas, difamación y falsificación de documentos. Enfrentaba hasta 15 años de prisión, pero las consecuencias familiares fueron aún más profundas. Uno por uno, los familiares que habían sido manipulados por Valentina durante años comenzaron a confrontar la realidad de sus mentiras. El tío Roberto, quien había sido especialmente cruel conmigo, se acercó con lágrimas en los ojos. «Sofía, me avergüenzo profundamente. Valentina me convenció de que eras una cazafortunas, pero ahora veo que eras la única persona honesta en toda esta situación». La tía Carmen reveló que Valentina había estado chantajeándola también. «Me amenazó con contar secretos familiares si no te trataba mal. Tenía tanto miedo de ella que preferí lastimarte a ti antes que enfrentarla». Pero la revelación más impactante vino del licenciado Ramírez, quien había estado investigando más profundamente el paradero de los padres de Alejandro. «Señor Alejandro, tengo noticias extraordinarias. Sus padres están vivos y han estado tratando de contactarlo durante años. Los padres de Alejandro habían estado viviendo en Costa Rica, trabajando como voluntarios en una organización benéfica. Habían estado enviando cartas y emails que Valentina interceptaba sistemáticamente. Incluso habían contratado abogados para tratar de recuperar el contacto con su hijo, pero Valentina había bloqueado todos los intentos. «Hijo», le dijo su padre durante la primera videollamada en 5 años, «no pasó un solo día sin que pensáramos en ti. Valentina nos amenazó con acusarnos de abuso si tratábamos de contactarte. Teníamos tanto miedo de arruinar tu vida que preferimos desaparecer». La reunión familiar fue emotiva y devastadora. Los padres explicaron cómo Valentina había comenzado a mostrar comportamientos obsesivos y manipuladores desde la adolescencia, pero ellos habían pensado que era solo una fase rebelde. Cuando descubrimos que había robado dinero de la empresa y había estado mintiendo sobre todo, tratamos de conseguirle ayuda psicológica, explicó la madre. Pero ella nos amenazó con destruir la reputación de la familia si no la dejábamos en paz. La constructora, que había estado al borde de la bancarrota por el robo de Valentina, comenzó a recuperarse gradualmente. Alejandro implementó nuevos controles financieros y comenzó a reconstruir las relaciones con los contratistas y proveedores que habían sido víctimas del chantaje de su hermana. Pero lo más hermoso fue ver cómo la familia comenzó a sanar. Sin la influencia tóxica de Valentina, los familiares comenzaron a tratarme con el respeto y cariño que siempre había merecido. «Sofía», me dijo la tía Esperanza durante una cena familiar meses después, «tú salvaste a esta familia. Sin tu valentía para exponer la verdad, Valentina habría destruido a Alejandro y a todos nosotros». Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. Un año después del arresto de Valentina, cuando pensábamos que habíamos visto todo, llegó la revelación más impactante de todas. Durante el juicio, el abogado defensor de Valentina
presentó evidencia médica que cambió completamente nuestra comprensión de toda la situación. Valentina había estado sufriendo de un tumor cerebral que afectaba su lóbulo frontal, la parte del cerebro responsable del control de impulsos y el comportamiento social. Señores del jurado, explicó el neurocirujano que testificó. Este tipo de tumor puede causar cambios dramáticos en la personalidad, comportamiento obsesivo-compulsivo y una incapacidad para distinguir entre el bien y el mal. La paciente necesita cirugía inmediata, no prisión. La revelación nos dejó a todos en shock. Los comportamientos manipuladores, la obsesión con controlar a Alejandro, la incapacidad para sentir empatía por sus víctimas, todo podía explicarse por una condición médica que había estado creciendo en su cerebro durante años. Esto no excusa lo que hizo, me dijo Alejandro mientras procesábamos la información, pero explica por qué mi hermana dulce y cariñosa se convirtió en alguien que no reconocía. El juez decidió que Valentina sería sometida a cirugía cerebral inmediata, seguida de rehabilitación psicológica intensiva y servicio comunitario supervisado. Tendría que pagar restitución completa a todas sus víctimas, pero evitaría la prisión si demostraba progreso genuino en su recuperación. La cirugía fue exitosa. 6 meses después, cuando Valentina había recuperado lo suficiente para recibir visitas, Alejandro y yo fuimos a verla al centro de rehabilitación. La mujer que encontramos era completamente diferente. Sus ojos, que antes habían estado llenos de cálculo y manipulación, ahora mostraban confusión genuina y horror por sus acciones pasadas. Sofía, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo creer las cosas terribles que te hice. Es como si hubiera estado viendo mi vida a través de un filtro distorsionado, donde todo lo que hacías me parecía una amenaza. Su terapeuta explicó que el tumor había estado afectando su percepción de la realidad durante al menos 5 años. Valentina genuinamente creía que estaba protegiendo a su hermano de amenazas que solo existían en su mente alterada. La recuperación fue lenta pero real. Valentina comenzó a hacer reparaciones concretas. Trabajó en un programa de servicio comunitario ayudando a otras víctimas de fraude. Pagó restitución completa de los 3.2 millones que había robado y se sometió a terapia psicológica intensiva. No espero tu perdón, me dijo durante una de nuestras sesiones de terapia familiar supervisada. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser la persona que debería haber sido siempre. El momento de la verdadera reconciliación llegó 2 años después, durante la boda de Alejandro y mía. Valentina, con permiso del tribunal y acompañada de su terapeuta, pidió hablar conmigo en privado. Sofía, me dijo con humildad genuina, tú me salvaste la vida. Si no hubieras expuesto mis comportamientos, el tumor habría seguido creciendo y probablemente habría muerto sin saber nunca lo que estaba mal conmigo. Gracias por tener el valor de luchar por la verdad. Hoy, 5 años después, Valentina es una persona completamente diferente. Trabaja como consejera para personas con trastornos neurológicos que afectan el comportamiento y ha dedicado su vida a ayudar a otras familias que enfrentan situaciones similares. Nuestra relación sigue siendo cuidadosa y supervisada, pero es genuina. Valentina respeta completamente mis límites, celebra mis éxitos y ha aprendido a amar a su hermano sin tratar de controlarlo. La constructora familiar se recuperó completamente y ahora es más exitosa que nunca. Los padres de Alejandro regresaron a México y reconstruyeron su relación con su hijo. La familia, que una vez estuvo fracturada por mentiras y manipulación, ahora
está más unida que nunca, construida sobre una base de honestidad, comprensión médica y perdón genuino. Y así aprendí que a veces las personas que nos lastiman más profundamente están luchando contra demonios que ni siquiera pueden ver. La acusación falsa de robo que Valentina hizo contra mí esa noche no fue solo un intento de humillarme, fue el síntoma de una enfermedad que estaba destruyendo su mente y que, sin saberlo, me dio la oportunidad de salvar no solo mi relación, sino la vida de toda una familia. Porque al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles cuando está construido sobre bases sólidas de honestidad y comprensión.